Buen día a todas y todos. Vamos a dar inicio con la segunda sesión del tema conformación de expedientes físicos y o electrónicos de personal y voluntarios. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión es grabada, por lo que les pedimos si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma tomamos la asistencia. Las preguntas las podrán hacer al finalizar la sesión, la presentación. Y bueno, pues bienvenida, maestra Susana. Le cedo la palabra y la pantalla. Hola, buenos días, Ruth. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Y vamos a trabajar con la segunda parte del curso de conformación de expedientes para personas y voluntarios. Voy a permitirme compartir pantalla para continuar con el tema. La sesión anterior platicamos sobre el ciclo de vida de los documentos, que es importante que todas las evidencias, las actividades que ustedes desempeñan, pues se documenten porque es parte de la gestión administrativa de su institución y va ligado a la gestión documental, y con ello vamos a dar evidencia de las actividades que cada día van desempeñando. Además de los apoyos sociales, pues tienen que cumplir con las funciones administrativas, como es la contratación del personal, el mantenimiento de sus instalaciones, la recepción y el apoyo de los becarios, que platicábamos de servicio social o prácticas profesionales, o tal vez alguna persona, un ciudadano que se acerque con ustedes para colaborar en las actividades de asistencia social. El expediente personal es importante porque pues va dando la evidencia de la trayectoria laboral en su institución. Por ello tenemos que ser muy cuidadosos en la integración de los documentos que conforman ese expediente laboral. Y también ese expediente, de cierta manera, se vuelve histórico porque conocen qué personas han trabajado en su institución. Recuerdo que en el ejercicio, en el ejercicio de inventario que realizamos la sesión pasada, observábamos que hay compañeros que ya llevan 10, 5, ¿no? Algunos son muy recientes, 2 años, laborando en su institución, y a lo largo del tiempo pues vamos acumulando un conjunto de documentos que en su momento nos servirán para evidenciar o solicitar una jubilación, ¿no? O una remuneración cuando ya dejemos el cargo en la institución en la que colaboramos. O si alguien pretende solicitar un crédito, por ejemplo, al Infonavit, pues aquí tenemos en estos expedientes laborales las evidencias de cuántas horas de trabajo, desde en qué año empezamos a cotizar, y con esta evidencia laboral podemos justificar, ¿no? ante esta institución. También les comentaba que los expedientes, así como nosotros como seres humanos, los expedientes nacen, se van generando más documentos que dan evidencia de la trayectoria de un trabajador, entonces se desarrollan, y habrá algunos que se mantienen estáticos, que ya no hay consulta, que ya no se cumplió un fin, y algunos que meriten destrucción, y algunos otros que serán evidencias históricas de las actividades sustantivas de su institución. También les comentaba que habrá documentos en ese sentido que tienen un fin a corto plazo y que necesitan después eliminarse porque ya no, pues sus valores administrativos, fiscales, contables caducaron y no ameritan una conservación permanente, pero habrá otros que, por ser las funciones sustantivas, sí requiere que se vuelvan históricas. Esta eliminación no puede ser sin un criterio de valoración documental. Esta eliminación necesita que
las personas o sus autoridades se reúnan para determinar si efectivamente necesitan destruirse o en su caso tienen un valor histórico. No podemos decir, ay, tengo 5 expedientes de prestadores de servicio social y ya me estorban, ya no tengo dónde guardarlos, destrúyelos, ¿no? Porque podría ser que esa función de servicio social se vuelva sustantivo y que sea la única evidencia para comprobar de qué áreas estamos recibiendo prestadores de servicio social, cuánto tiempo están laborando con nosotros, desde qué año. Entonces, podría en su momento hacerse una investigación o servir para elaborar un libro, para elaborar un nuevo proyecto que apoye a su institución o a nivel local, hasta la Ciudad de México o hasta nivel nacional. Pero necesitamos reunirnos con todas las autoridades de la institución a través del inventario de archivo de trámite que también hicimos en conjunto, en línea, revisar ese inventario y tomar los criterios o establecer si amerita conservación o destrucción. Ahora, yo les mostré los lineamientos de la Junta de Asistencia, donde indica qué documentos deben de integrar el expediente de los trabajadores. Y hacíamos hincapié en que este listado es enunciativo. Por ello, ustedes, si observan que falta de señalar algún documento, pueden adecuar este formato y anexar los que ustedes generan ya de manera interna para poder tener un expediente laboral completo. Ahora, hay documentos que generamos en una o dos copias, que les llamamos copias de conocimiento, o por el trámite, a veces es transversal. Ejemplo, un expediente de un trabajador también tiene conexión con la Dirección de Recursos Financieros, porque esta dirección autoriza el pago del salario o hace la partida para pagarle al trabajador. Entonces se queda un documento donde está tal vez su cheque o su recibo del pago o a lo mejor si recibe vales de despensa, pues tenemos la evidencia, esta evidencia documental tanto en el área financiera como en personal, ¿no? Que el personal ya es el que se encarga de hacer la entrega o la validez de el pago de los trabajadores. Y como es una actividad transversal, se da el caso de que hay copias de documentos. Y en ese sentido necesitamos determinar quién en la institución es el dueño del proceso de generación de ese documento. Porque el dueño del proceso es quien de manera histórica deberá conservar el documento original. El que apoya en el otro proceso transversal está generando copias de esos documentos que en su momento no van a ser históricos, porque el documento histórico está generado, en este caso, en finanzas. ¿Qué pasa ya en la parte de los expedientes de trabajadores? Toda la historia laboral la tendrá como pues la atribución el área de recursos humanos, porque ellos son los responsables de dar seguimiento desde su contratación hasta que deja de laborar en la institución. Y si hay una instancia que genera una copia, podría ser que su institución tiene sede no sé, en la Gustavo Madero y otra sede en Azcapotzalco, otra sede en, no sé, en, eh, en otra delegación, ¿no? Tendré que haber un área centralizada que conserve los expedientes laborales de las sedes
que tenemos en diferentes espacios de la Ciudad de México, para que esa área centralizada resguarde el total de los expedientes laborales y también con ello centralicemos y custodiemos el total de los expedientes de las personas que colaboran en la institución. Ahora, por la generación de documentos, hay ocasiones que un expediente laboral se vuelve muy grueso en volumen. La recomendación es que el expediente no sobrepase los 8 centímetros de grosor. Esto es con la finalidad de que facilitemos la manipulación y la consulta del expediente y también su conservación. Hay expedientes que por la generación de documentos se vuelven muy gruesos y que tradicionalmente se utilizan los broches metálicos, que es como lo que vemos en esta fotografía, que son los broches Baco o ACO que utilizamos para unir los expedientes. Hay ocasiones donde la gente por el grosor utiliza un primer broche, le inserta un segundo y como intercalado y vuelve a integrar documentos y a veces hasta un tercer broche, de tal forma que quedan expedientes como de 15 centímetros de grosor, y eso va a generar que esté muy pesado, que la manipulación se complique, que podamos deteriorar el soporte y, y que también para su almacenaje o su instalación en cajas o en el archivero, en el librero, dificulte también su manipulación. ¿Qué se recomienda hacer? Dividir el expediente en legajos o, por ejemplo, las bibliotecas utilizan la palabra tomos o como las enciclopedias, ¿no? Tomo 1, tomo 2, tomo 3. Nosotros en archivos utilizamos el concepto legajos, de tal forma que yo tengo un expediente que se llama Susana Diego, es su expediente laboral. Si recuerdan, lleva varios apartados, un expediente laboral, que es el de identificación, el de prestaciones, el de capacitación, ¿no? Y por el volumen podría, por toda la generación de documentos que yo podría producir en el ejercicio de mi vida laboral en la institución, podría volverse muy grueso. Entonces hay que dividir en legajos y colocarle a esos legajos el nombre del expediente. En este caso aquí los 3 se llaman Susana Diego, es la historia laboral, se vuelve un expediente, pero por necesidades de manipulación y conservación lo dividimos en 3 legajos. Hay que señalar, como yo les pongo aquí este numerito, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, hay que señalar esta numeración en la portada del folder. Yo les mostré también en la sesión pasada una carátula de expedientes. Allí podríamos agregar un campo que se llame número de legajos y señalar de cuántos legajos se conforma ese expediente. Ahora, una disculpa, denme un minuto, por favor, no me tardo. Ay, disculpen, estaba teniendo una situación que tengo también laboral, pero ahorita ya retomamos el tema. Así como les comentaba a Ruth que si tenían alguna duda hasta ahorita, la podríamos colocar en el chat y las vamos resolviendo. Bueno, vamos a retomar ahora. Los lineamientos de la Junta señalan que es importante foliar las hojas que conforman el expediente. Señala que todo solo tiene que ser en el anverso y no utilizar bis, tris o letras del alfabeto. Entonces aquí con color azul, en la parte inferior es importante que numeren las hojas que conforman su expediente en cada uno de los apartados. Entonces, si este fuera el apartado de datos de información,
habría que numerar del 1 hasta hasta el último documento que estén generando. Si este fuera el apartado de capacitación, iniciamos nuevamente con la foliación 1, 2, 3, 4, hasta el último número que tengamos de documento. Y es importante que lo realicen con color azul, y esto en lo que nos beneficia es controlar el número de documentos que conforman el expediente. Cuando ustedes realizan un préstamo interno de los documentos, en sus vales de préstamo se recomienda que señalen que, cuántas hojas conforma su expediente. Y cuando regrese a su área ya, porque concluyeron la consulta, es importante verificar que de acuerdo a su vale, si el expediente se conforma por 50 hojas, que regrese con las 50 hojas. Sobre todo en los expedientes que son de sus usuarios, también hay que reforzar mucho este control de folios para evitar alguna sustracción, robo e ir controlando el contenido de sus expedientes. También es importante que lo que señala la ley de protección de datos personales, que al ser un expediente hasta cierto punto público, solo el dueño de la información puede consultar ese expediente. Es decir, si Susana Diego deja de trabajar en la Junta de Asistencia, yo puedo acudir y solicitar la revisión de mi expediente laboral porque yo soy el propietario de la información. Entonces, tendrían que, por cuestiones de transparencia, proporcionar este expediente. Pero si llega alguna persona que no tiene relación conmigo, o que yo no entregué una carta poder y quiere consultar el expediente, no, este acceso se le va a negar porque no es el dueño de la información. O en su caso, si Susana Diego dice, quiero corregir un dato de mi expediente, esto se le tiene que permitir porque también lo señala así la ley de protección de datos personales, que se puede hacer la corrección, modificación de información de los documentos. ¿Qué recomendaciones les puedo realizar acerca de la conservación? Que evitemos perforar los documentos y utilicemos guardas plásticas, sobre todo para documentos legales, algún contrato, algún convenio que sea relevante para la institución, o por ejemplo los casos de sus usuarios, si tiene alguna demanda, algún amparo, ¿no? Ese documento, lo ideal es que se coloquen guardas plásticas y se reduzca el uso de materiales oxidantes. Por ejemplo, clips, grapas, broches metálicos. Hay ocasiones que por la misma dinámica o la gestión administrativa necesitamos engrapar estos documentos para no perder el orden. Esto también no lo podemos erradicar al 100%, pero que ustedes hagan un análisis de los documentos, cuáles sí podrían engrapar o colocar algún broche metálico, y a cuáles necesitamos utilizar estas guardas plásticas, o a veces cuando son expedientes que no llevan mucha manipulación o que no se consultan constantemente, sin colocar estos tipos de materiales oxidantes, podemos mantener el orden de los documentos. Además, si ustedes hacen una foliación, cuando requieran un documento, sacarlo, pues de acuerdo a la numeración, insertamos el documento donde lo tomamos y podemos mantener de esa forma el orden de producción. Es importante evitar la duplicidad de documentos. A veces ustedes ya tienen una lista de verificación de los documentos que debe contener su expediente, pero por cuestiones a veces administrativas, dice, quiero 3 copias del comprobante de domicilio, 3 copias del INE y no sé, y 2 copias de tu tarjeta de donde se va a hacer tu nómina, ¿no?
pero a veces lo solicitamos así por cuestiones de por si no lo encuentro, por si me piden otra copia, por si el área de finanzas me pide otra copia, ¿no? Pero si el expediente de personal se debe conformar por documentos únicos y originales, pues no habría necesidad de tener dos fotocopias de la credencial del INE, ¿no? Porque estaríamos haciendo duplicidad, estaríamos generando mayor volumen en el expediente y, y en su momento podemos, si es otro trámite que requiere el trabajador, pues podemos solicitarle nuevamente su documentación e integrar el expediente que le corresponda, ¿no? O en ese momento ya sacar una fotocopia para hacer el trámite que el usuario requiere o el trabajador. Dice, fotocopiar los documentos en los que el papel es menos legible. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las hojas de alta del IMSS, que son unas hojas como papel cebolla, que a lo largo del tiempo la tinta se va desapareciendo y evita que después podamos verificar alguna fecha, algún nombre, ¿no? Entonces a esa sí le podríamos sacar una fotocopia, tratar de que se salga con la mejor calidad posible para que esa información prevalezca. En el caso de las fotografías, es importante que si quedan fotografías sueltas, se haga un sobrecito en el que ese sobre se rotule con el nombre de la persona a las que pertenece la imagen e integrarlo al expediente del trabajador. Ahora, si se trata de fotografías, por ejemplo, de sus usuarios, donde hay a lo mejor evidencias de una agresión, evidencias de su condición médica. Esas fotografías hay que anexarlas al apartado que le corresponde al expediente. Si es una fotografía sobre un asunto médico, esa anexarse al apartado del asunto que corresponde. Ahora, ¿qué los documentos electrónicos? La teoría nos dice que un documento electrónico también es conocido como un documento digital. Es un documento cuyo soporte material es un dispositivo electrónico o magnético, en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital, que puede ser leído, interpretado o reproducido mediante conocimientos sociales. Es decir, ahorita mi presentación es un documento electrónico porque está, pues lo puedo visualizar con esta computadora, ¿no? O a través de podría ser hasta del dispositivo telefónico, una tableta, y pues tenemos un código binario, ¿no? Ceros y unos y toda la información que vamos generando a través de estos dispositivos electrónicos. Ahora, un documento electrónico podemos decir que es un documento de archivo cuando garantizamos que tiene autenticidad, fiabilidad e integridad. En México, el único que ha desarrollado así súper eficiente su sistema electrónico o toda la seguridad electrónica es el SAT. Ellos tienen firmas, sellos de seguridad. Quien ha sacado su fiel, que ahora tiene a través de las pupilas, ¿no? Nuestros códigos de autenticación, a través de la fiel. Y en ese sentido, a veces se confunde mucho el documento electrónico con el documento digitalizado. Y decimos, no, yo tengo todo mi archivo digitalizado y ordenado, ¿no? Y entonces ya puedo decir que tengo un archivo digital organizado. Pero para poder decir que tengo un archivo en esas condiciones, necesitamos aplicar los mismos criterios de organización, es decir, los documentos electrónicos nacen, se van desarrollando o produciendo y en su momento hay que determinar
qué es lo que vamos a conservar o qué es lo que se va a eliminar. Y la digitalización es el proceso de transformar procesos analógicos y objetos físicos en digitales. Y se considera como el escaneo de documentos de papel o de uso para su almacenamiento en la nube y con la finalidad de guardar aquellos que son importantes. Y ahora yo les pregunto, ¿consideran que todo lo que se digitaliza se debe conservar o se debe eliminar? ¿Qué opinan? Nos pusieron en el chat Ana Marisela. Dice, yo pienso que se deben conservar. Luz María dice, se debe conservar. Brenda Itzel nos comenta, sí, considero que es importante tener un respaldo. Nayeli dice, se debe conservar. Sí. Bueno, dice, sí se debe conservar. Hay empresas que llegan a veces a las instituciones y les venden la idea de que no, todo se debe digitalizar y lo que digitalizas lo guardas en la nube, te damos un servidor y los documentos en físico, destrúyelos, ¿no? Pero para poder destruir esos documentos, tendríamos que garantizar que el documento o la imagen que pasó por un escáner ya tiene códigos de autenticación, de seguridad, metadatos, ¿no? Que esté debidamente respaldado en un servidor, en qué servidor va a estar respaldado, quién podrá consultar, qué pasa si dejo de pagar ese servidor, puedo descargar después mis datos y dejo de pagar el servicio, o se quedan almacenados en ese servidor, en la nube, y hasta que vuelva a pagar la licencia, puedo rescatar la información, ¿no? Entonces, estas empresas dicen, no, sí, yo te manejo todo, cuando tú lo requieras, está disponible para ti, pero cuando dejes de pagar, pues ya no podrás acceder a esa documentación, ¿no? Entonces, no todo lo que se digitaliza se debe de conservar y tampoco se debe de eliminar. Es importante valorar de acuerdo a la importancia, a lo que les decía al inicio. Si son documentos sustantivos, los digitalizamos para conservarlos, ¿no? Para conservarlos y evitar la manipulación de esos documentos físicos. Sobre todo porque si es un acta constitutiva de la Junta o de la institución de asistencia privada, es un documento histórico, porque ahí está el documento es como el acta de nacimiento, ¿no? de la institución. Lo digitalizamos porque ya no queremos manipularlo, porque tal vez está en una caja de seguridad. Entonces, nos sirve de consulta frecuente, ¿no? En ese caso, sí tenemos que conservar tanto esa acta constitutiva en físico como en electrónico. Pero si se trata de un documento que digitalicé porque necesito enviar el informe de actividades a la Junta de Asistencia, pues ya lo tengo digital, pero fue un trámite administrativo, entonces después puedo destruir tanto el documento que se subió a un formato PDF, puedo destruir ese documento y también el documento impreso porque ya cumplió su vida, ¿no? Entonces, o lo mismo pasa con una factura de alguna compra. Dices, oye, la bajé en un XML, se fue producido, ese fue un documento producido en electrónico a través de un sistema y la imprimo porque es una evidencia contable, pero después de 5 años esa factura deja de tener validez, entonces puedo destruir el XML y puedo destruir la impresión que realicé para tener la evidencia de las comprobaciones de las adquisiciones de ese año. ¿Qué es importante hacer? Que cuando se haga una digitalización, se mantenga un orden, una clasificación. ¿Y cómo vamos a hacer esa clasificación? Entonces, bueno, yo estoy pasando los documentos analógicos
a través de un escáner para hacerlo legible a un sistema digital. Entonces, debo hacer una clasificación por asuntos, como lo señalan los lineamientos, crear los expedientes por asuntos o temas. Y podemos hacer las carpetitas electrónicas donde vengan por asuntos. Ejemplo, aquí tenemos varios de los seguimientos o funciones que hacen en sus instituciones, como las consultas de valoración y seguimiento, control de donaciones, la difusión y elaboración de publicaciones, el resultado de las actividades que hacen en las instituciones, tal vez el control de donativos, todos los expedientes del personal que labora con ustedes, expedientes de prestadores de servicio social, tal vez expedientes de voluntarios, y pueden hacer al interior de esta carpeta por número de expediente. Ayer, antier hacíamos el ejercicio de cómo asigno el número de expediente. Entonces, aquí podríamos aperturar una carpeta con las siglas del número de expediente e ir almacenando los documentos que va generando ese trabajador o, en su caso, un prestador de servicio social. Aquí les pongo ejemplos de documentos, ¿no? Afortunadamente, las computadoras nos permiten poner letras, números, códigos y además nos dan algunos otros metadatos como es la fecha de modificación, la hora de creación, quién es el productor de esa carpeta electrónica o ese documento, y podemos hacer búsquedas también muy rápido desde mi PC o desde el buscador, decir quiero el informe de actividades. Pero qué mejor que esa documentación que se está generando en electrónico lleve una ordenación y clasificación de acuerdo a sus asuntos. Ahora, cuando hacemos este proceso de digitalización y vamos llevando el seguimiento de los expedientes, aperturando carpetas, dando un nombre claro y conciso de los documentos electrónicos, es importante que también monitoreemos los tiempos de conservación en sus oficinas. Yo les hablaba de los archivos de trámite, que ustedes son un archivo de trámite, porque son las áreas donde se está creando y dando seguimiento a los asuntos. Pero después de un tiempo, esos expedientes dejan de tener vigencia, pero no podemos destruirlos, entonces los enviamos al archivo de concentración para un resguardo precautorio. Y esa misma etapa de conservación tienen que pasar estos documentos electrónicos. Y hacemos transferencias electrónicas de documentos. Ya ese espacio de archivo de concentración deberá tener las medidas y los procedimientos para hacer resguardos de documentos electrónicos. Puede ser que tengan un disco duro externo donde se transfieran los documentos con esta clasificación y se resguarden ya en la nube o en sus discos externos, y cuando requieran hacer una consulta, pues les den el acceso a esos documentos electrónicos. Cuando estos documentos electrónicos ya cumplieron su tiempo de vida, también tendremos que hacer una eliminación de documentos y se hacen otros soportes donde se hace un acta de eliminación, un inventario de los documentos que vamos a eliminar, y con ello ustedes como productores de la documentación se respaldan en el sentido de decir, este expediente ya cumplió sus 5 años de conservación, ya no tiene un valor histórico y por ende se destruyeron. ¿Quién validó la destrucción? Pues el área jurídica, el productor de la documentación, el director de la institución, y de esa forma ustedes se respaldan legalmente de la destrucción. En cambio, si ustedes hicieran una eliminación donde dice, ay, estas 8 carpetas ya no son consultables, pues vamos a hacerle el delete y se desaparece la documentación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si hacen una consulta o el director les pide un documento de hace 4 años que estaba en electrónico y ya ustedes le dieron delete,
pues diré, oye, ¿por qué lo destruiste? ¿Con qué fundamento? ¿Cuál fue tu justificación? Entonces, en ese sentido, hay que vigilar mucho y respaldarnos a través de dictámenes de eliminación para evitar este tipo de problemas. Entonces, es importante que lleven esta clasificación porque si ustedes solamente digitalizan, y de hecho a veces el escáner en automático pone un código, Scan Sony 001-2022. Y luego si hacen una otra digitalización de una imagen, les va a poner Scan Sony 002-2022. Entonces, cuando ustedes requieran hacer una consulta, difícilmente van a encontrar por el asunto, ¿no? Porque solamente tengo una carpeta con los escaneos 2022 y ¿qué vamos a hacer ahora, no? Hay que abrir todas las imágenes o todos los documentos digitalizados y bueno, nos vamos a tardar por lo menos unos 10 minutos, 5 minutos, de acuerdo a la cantidad de imágenes que estén generando en sus equipos. Ahora, otra situación que es importante, siempre hagan respaldos de la documentación que están generando en electrónico o la que están pasando a un formato digital, porque las computadoras o los servidores hacen a veces muchas travesuras y llega un día, encienden sus equipos y se dañó la computadora, ¿no? O la USB donde conservé las actas digitalizadas constitutivas que necesito enviar ahorita ya por correo electrónico, ya no abre. O dice, necesitas formatear tu USB. O si lo guardaron en un CD hace 2 años y ahora compran un nuevo equipo de cómputo, las computadoras ya no traen los lectores de CD, ya solamente traen entrada USB, ¿no? Entonces, pues perdemos documentación que teníamos en un soporte y que no contábamos con un respaldo en la nube, en un disco externo, y perdemos información que puede ser importante o que en su momento por cuestiones administrativas necesitamos consultar y por estas fallas técnicas se puede perder documentación. Ahora, ¿qué recomendaciones les puedo hacer? Que guarden en sus proyectos finales en formato PDF. Hasta ahora es el formato más confiable para preservación. Hay un formato que es PDF-A, pero me parece que tiene un costo, pero habría que analizar el costo. Tal vez es algo muy simbólico. Y dejar como borrador el formato Word o el PowerPoint, que son formatos editables, y el formato final o el documento final, el documento que se vuelve el documento de archivo, único, orgánico, seriado, lo guardamos en PDF y de esa forma garantizamos que esa fue la última versión del documento elaborado. Ejemplo, si hacemos un informe anual de actividades, pues usualmente usamos el Word, ¿no? Metemos imágenes, insertamos tablas y pero cuando hacen una consulta, tal vez tuvieron 4 borradores de ese informe final, los 4 están en un formato Word y no saben cuál fue la última versión. Entonces, lo ideal es que ya cuando concluyan ese documento, lo pasen a un formato PDF y esa será la versión final. Esa será la versión que se vuelve histórica o el documento, sí, el documento original, y los otros documentos en Word que son editables solamente fueron los documentos de trabajo. Y de hecho, cuando hacemos una valoración, los documentos en Word son los que podríamos eliminar y los documentos en PDF, que es la versión final, son los que podríamos ya conservar permanentemente y en su momento transferir al archivo de concentración y después ya al archivo histórico. Es importante también que pongan nombres claros y concisos y se pueden utilizar guiones. De hecho, cuando ustedes numeran o hacen la asignación de un documento electrónico, pues no permite ciertos caracteres. Entonces, me parece que no permite diagonales, asteriscos. Podemos utilizar en ese caso guiones, guión bajo, guión medio. Si ustedes recuerdan, en la codificación del número del expediente viene las siglas de su institución, diagonal
IAP, diagonal, las siglas de la persona, ¿no? Diagonal, el número consecutivo, diagonal, el año. Entonces, si quisiéramos pasar esa codificación al documento electrónico, no nos lo va a permitir porque no acepta las diagonales. En sustitución, les decía, pueden utilizar un guión bajo, un guión medio, y para que nos apruebe la codificación. En el caso de las fotografías, es importante que en la carpeta que ustedes creen por el asunto, le asignen el nombre, y hay algunas aplicaciones que a toda la carpeta les cambia el nombre a las imágenes. Por ejemplo, ahora tengo presente, hay uno que se llama Adobe Bridge, es de edición de fotografías, y en esa se pueden meter los caracteres de las imágenes. Pueden colocar el nombre del evento, qué personajes están, qué lugar es, cuándo se creó la fotografía, cuántas fotografías forman parte del evento, si son, o sea, les puede asignar un número consecutivo de imagen. Entonces hacen la edición de toda la carpeta o todas las fotografías que ustedes tienen. Se me ocurre que a lo mejor es el aniversario de la institución y tomaron 30, 40 fotografías de las diferentes actividades que realizaron. Pues el evento es el aniversario, el 5º aniversario de la institución, ¿no? Y a todas esas imágenes hay que colocarles un nombre, porque de igual forma, si tomamos con una cámara Sony, nos va a poner los metadatos de la cámara, el tipo de cámara, la resolución, les da un número consecutivo, y si en la semana tuvimos 5 eventos y con todas documentamos con el mismo equipo fotográfico, tendremos una secuencia de numeración, ¿no? En cambio, si ustedes descargan esas imágenes, editan el nombre de las imágenes, las clasifican en una carpeta de eventos, cuando requieran consultar las fotografías del 5º aniversario, del 6º aniversario de la institución, pues se van directamente a la imagen. Y en ese sentido, pues no tenemos un desorden de imágenes en nuestros equipos electrónicos. También es importante que hagan una revisión de las imágenes, y si tomaron, ejemplo, 5 fotos del presidium y hay 2 que quedaron mejor, pues las restantes podemos eliminarlas y con eso también reducir mucho el espacio de almacenaje de sus imágenes. Y clasificar y ordenar de acuerdo a su producción. Es decir, si son eventos, hay que crear su carpeta por el tema o por el asunto. Si son imágenes de los trabajadores, pues habrá que integrar la imagen a su expediente. Se me viene a la mente, por ejemplo, que ustedes tomen una imagen para elaborar sus credenciales de ingreso, ¿no? Entonces, esa imagen tendría que ir después a su carpeta, a su expediente de personal, o tal vez a una carpeta donde venga fotografías de los trabajadores de la IAP, y a esa imagen colocarle el nombre del trabajador para que en caso de que requieran esa imagen para otro trámite, pues retomen de esa carpeta la imagen del trabajador que colabora con ustedes. Bien. A ver. Entonces aquí yo les muestro un ejemplo de la clasificación. Tomé de referencia el Centro de Cirugía Especial de México, le puse guión bajo, las siglas, y toda la documentación que va a generar en este sentido pueden ser estas carpetas electrónicas, consultas de valoración y seguimiento, control de donaciones, difusión de publicaciones, donativos, expedientes de voluntarios, y al interior pues ya podemos, si fuera el expediente personal, podríamos crear las carpetas de los trabajadores e ir ingresando los documentos en sus diferentes formatos. Puede ser que aquí tenga un JPG, un PDF, una imagen, un video, un audio, pero todo lo tenemos clasificado de acuerdo al asunto. En el caso del correo electrónico, ¿qué sucede? Recibimos documentación pues, de los asuntos
tanto sustantivos como adjetivos de la institución. La recomendación que les puedo hacer es que hagan el uso de etiquetas en los correos. Vienen, por ejemplo, es Gmail, actualmente como que es el correo más utilizado, y nos da un espacio de almacenamiento para como correos personales de 15 gigas. Actualmente tiene un costo, cuesta como 400 pesos me parece el año, pero es de los correos hasta ahora más confiables y les da la opción de marcar, de etiquetar, de priorizar sus correos. La recomendación es que en los asuntos tengan como asuntos estandarizados de acuerdo a sus funciones, porque aquí vamos a tener registros de acuerdo a los asuntos que vamos recibiendo, tanto recibiendo como enviando. Y si ustedes van clasificando por etiquetas sus correos, aquí primero no tendrían una saturación de la bandeja de entrada y podrían ir turnando o separando los asuntos que van recibiendo. Cuando recibimos documentos adjuntos, lo ideal es que si ese documento es sustantivo, se descargue y se guarde en la carpeta que le corresponde de acuerdo a sus asuntos que van creando. Porque de esta forma, aquí en el correo electrónico, vamos a descargar el documento, guardarlo en el expediente que le corresponde, y en el electrónico vamos a llevar todo el seguimiento desde su creación hasta su cierre. En cambio, aquí en el correo electrónico no podríamos llevar ese seguimiento, ¿sí? Porque puede ser que en su correo, en su equipo de cómputo, detonó el documento y ahí lo tienen guardado, y solamente el que vamos a recibir por correo tal vez es la respuesta al documento que yo envié en físico a la junta o a la presidencia o a la delegación, a un voluntario, a un donador, etc. Entonces, en el correo, como que a veces se fragmenta el seguimiento porque hay documentación que pude haber enviado en correo electrónico, pero la respuesta se recibió en físico. Entonces, aquí como que se fragmenta el trámite. Lo ideal es que descarguen los documentos que forman parte del expediente y se guarden en el expediente que corresponde. Y como evidencia pueden después ya etiquetarlo y mandarlo a la carpetita que le va a corresponder de acuerdo al asunto. Y la ventaja también de este correo electrónico es que podemos tener un espacio de almacenamiento en la nube donde también podemos crear estas carpetas electrónicas y hacer documentos colaborativos para ir distribuyendo la documentación a las personas que intervienen en la producción y seguimiento de algún trámite. Ejemplo, si tenemos, no sé, el servicio médico hace un diagnóstico o un examen médico para el personal que ingresa a la institución. Entonces, aquí podríamos tener la carpeta que el dueño sería a lo mejor el área de recursos humanos y crear el expediente, darle acceso de lectura al área médica, tal vez lectura y edición, para que el área de medicina adjunte el documento o el estudio médico del trabajador y de esta forma va a ir aportando al expediente del trabajador. A lo mejor el área de prestaciones sociales dice voy a dar de alta en el IMSS, adjunto al expediente del trabajador, el expediente electrónico, adjunto en el apartado de prestaciones sociales, la evidencia, el PDF, la imagen de su alta del IMSS, ¿no? Entonces, hacemos un trabajo colaborativo, transversal, y vamos dando los candados de seguridad para la edición, para el como lector o comentador de ese expediente electrónico. Tal vez, ¿quién tendría que tener el acceso absoluto a esta carpeta? Pues a lo mejor el presidente de la institución o el director, ¿no?
que pues tendría que conocer el estatus del expediente del trabajador, o diría, no, saben que no me den el acceso como editor, pero sí como lector. Quiero nada más revisar o verificar, o solamente quiero tener el acceso a los sustantivos, los que el director presidente lleva, y monitorear, ¿no? La producción de los documentos electrónicos. Pero esos accesos ustedes los van a delimitar de acuerdo a su responsabilidad. Porque puede ser el caso también que alguien por algún error elimine un documento y no se dé cuenta. Y dice, oye, ¿por qué lo eliminaste? No, no me di cuenta. Seguramente le di solamente, quise anexar y se sustituyó el documento, ¿no? Entonces habría que ir delimitando los candados de seguridad para ir controlando ese acceso. Ahora, en la descripción, en la sesión anterior hicimos un ejercicio de la elaboración del inventario de archivo de trámite, en el cual pedíamos el logo de la institución, el nombre de la institución, quién es el área responsable de creación del expediente, le dimos un número de expediente, el título, que es el nombre de la persona o del voluntario, cuándo se aperturó, cuándo se cerró. En este control necesitamos saber si cuenta con un expediente electrónico, o en su caso, qué apartado está en electrónico, o si todos están en electrónico, dónde está físicamente ese expediente, y alguna anotación que ustedes consideren importante señalar, ¿no? Alguien decía, ¿a qué área de adscripción está ese trabajador? ¿Cuál fue el motivo de su separación con la institución? Podríamos anexar esos datos. Ahora, ¿cuál es la finalidad también de dar el seguimiento de estos expedientes y sobre todo monitorear los tiempos de conservación? Pues que evitemos en su momento solamente acumular en un espacio sin un control. Lo ideal es que esos expedientes que ya no consultamos y que administrativamente también ya concluyeron, pues se transfieran a un espacio pues digno, en un espacio decente, porque además la ley dice que hay sanciones para aquellas personas que no vigilen la conservación de sus expedientes. Por ejemplo, aquí se ve que no hay iluminación, parece que pasa una tubería, puede ser de agua o de luz. Entonces, podría ser que sea un sótano y que tenga filtración de humedad, y los expedientes pues se van a deteriorar, se van a dañar, va a tener producción de hongos, exceso de polvo, y ellos podrían tener una sanción por no tener los criterios y las medidas adecuadas de su conservación. En cambio, si tenemos una estantería adecuada, si utilizamos cajas, si señalamos qué hay en cada una de las cajas, si vigilamos la limpieza, la iluminación, pues estamos dando una buena imagen a la de la institución, de nuestro trabajo, y sobre todo que nos apoye en la gestión administrativa, porque podemos consultar el expediente oportunamente y tomar alguna decisión, ¿no? Y además que nos vamos a ahorrar recursos, tiempo, dinero. Por ello les hacía hincapié que es importante que cuenten con un espacio para la conservación de sus expedientes. Alguien comentaba, sí, nosotros tenemos una oficina donde resguardamos todos los expedientes producidos por la institución, y pues está bajo llave, ¿no? Tiene una iluminación adecuada y funciona bien. Habrá otros que dicen, no habíamos pensado un espacio de resguardo para estos expedientes. Entonces, pues hay que vigilar eso, porque de acuerdo a la ley, pues sí tiene una sanción administrativa. Ahora, voy a mostrarles. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene algún comentario? ¿Quiere aportar algo? Teníamos una duda en el chat. Okay. Dice, disculpe, si una persona dejó de laborar y después la contratan, la actual documentación se agrega al expediente anterior o se abre uno nuevo. Sí, se puede, de hecho, como ese expediente tal vez ya esté en su archivo de concentración, en resguardo precautorio, se solicita la activación de ese expediente
para no pedirle nuevamente sus documentos. Tal vez los documentos que pudo haber modificado, ¿no? Tal vez en su momento solamente tenía, no sé, el nivel bachillerato como comprobación académica y ahora ya tiene un posgrado, pues anexar el último documento de estudios, o sea, es actualizar su expediente para no pedirle nuevamente los documentos. Y sobre todo porque no, en ese caso tendríamos 2 expedientes de una persona. Entonces tendríamos hasta cierto punto duplicidad de documentos y también por espacio, eh, pues eso como que no lo hace tan operativo. Y sobre todo también para llevar una historia laboral completa, que tuvo un primer acercamiento, luego se cambió de adscripción o renunció a la institución, y en qué momento retoma o regresa a la institución, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos todo conjuntado de ese trabajador. Y Erika dice, yo creo que es referente a lo digital, dice, yo considero que sí se debe conservar para tener un antecedente en caso de extravío de algún documento. Sí, podemos apoyarnos de la generación de documentos electrónicos y la digitalización para evitar un extravío, pero también habría que analizar si ese expediente en su momento amerita, después de que pasen algunos años, amerita su conservación o su destrucción. Porque no podemos tampoco conservar todo en electrónico porque no tenemos la capacidad de almacenamiento para resguardar todo, ¿no? Y también hay cosas que a veces ya no se consultan. Disculpe, ¿hay una ley que define el tiempo de resguardo de los expedientes? Sí, hay leyes que indican cuánto tiempo se van a conservar los expedientes. Les hablaba de los documentos contables, esos marca 6 años, pero lo que son libros mayores, libros diarios, informes financieros, esos son documentos históricos. Pero si es una comprobación de una adquisición de mobiliario o una cotización, marca que son 5 años y los otros son históricos, pero no en todos los casos señala cuánto tiempo se debe conservar, o sea, sí son escasos las normas que indican los tiempos, pero hay un instrumento que se llama Catálogo de Disposición Documental que tiene la Junta de Asistencia Privada y podría ser una guía para ustedes en identificar los tiempos de conservación. De hecho, se los voy a pasar en un momento por el link para que tengan el documento de revisión. De hecho, lo podemos mostrar en pantalla e indica el expediente personal se conserva 1 año en trámite, 5 en concentración y destino final es archivo histórico. Y, no sé, informes financieros, 1 año en trámite, 2 en concentración y se destruye, por ejemplo, ¿no? Pero lo vamos a visualizar en un momento. Gisela, buenos días, tengo una pregunta. ¿Cuál es el tiempo recomendado para actualizar documentación del expediente? Ejemplo, comprobante de domicilio actualizado. Pues yo creo que aquí es hacer una campaña de concientización con los trabajadores y que cada que ellos hagan un cambio de domicilio o tengan una modificación en su vida académica, lo notifiquen a la institución. Podría ser que hagan una convocatoria anual donde inviten a las personas que han hecho un cambio en su expediente, una actualización, para que les agreguen esos documentos. Pero ya, pero no hay un tiempo así como recomendado. Más bien depende mucho de la persona, ¿no? Que tenga una actualización de sus datos. Y de un expediente personal. Sí, es la actualización de acuerdo a la vida laboral, ¿no? De la persona. Sí. ¿Alguien más que quiera comentar sus dudas? Dice, ¿es válido conservar los documentos escaneados? Sí, les decía, es válido. Si son documentos que son históricos, totalmente hay que escanearlos para después poder ponerlos a consulta, ¿no? Cuando son históricos, de hecho, lo que está escaneado podemos subirlo a alguna página web y difundir las actividades, o a lo mejor dicen, ay, esta es la pieza del mes, ¿no?
de la institución, que fue a lo mejor el primer evento, el primer aniversario, que eran, puede ser que se tomaron con cámaras analógicas, escanean la fotografía de las actividades del primer aniversario y lo suben a la web, ¿no? Y estos son documentos, de hecho, históricos, porque ya son únicos. Entonces, sí podrían mantenerlos así para su conservación y sobre todo difusión. Y en ese sentido también habrá que pensar que esta visión que les estoy mostrando no solo para pensar en el momento inmediato, ¿no? Decir, ay, yo genero los expedientes de personal y son por una cuestión administrativa, pero al paso del tiempo, en unos 10, 20 años, esos expedientes se vuelven históricos y nos sirven de evidencia para mostrarle a los ciudadanos cómo ha impactado a la ciudadanía, ¿no? Que ustedes existen, cómo apoyan a la sociedad, cuántas personas, qué actividades realizan. Entonces, pues a muchos de nosotros nos interesa conocer cuál es esa labor tan importante que realizan a la comunidad que tiene ciertas dificultades, ¿no? Problemáticas, y cómo los apoyan para poder sobresalir. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? La sesión pasada hicimos este ejercicio del inventario de archivo de trámite, que nos sirve para conocer el 100% de los expedientes que estamos trabajando, que se están gestionando, los que están vivos, digámoslo así, y que nos da la visión general, transversal, de la situación o el estatus de el expediente de un trabajador. Pero no solo de los trabajadores, les hablaba de que puedan registrar tanto sus expedientes de los usuarios, del tema administrativo, como son mantenimientos, adquisiciones, obras, donaciones, ¿no? Que son en general los expedientes que ustedes generan en electrónico y en físico. Ahora pueden decir, oye, la institución se creó en el 2008 y hay expedientes que ya están cerrados. ¿Qué hago con esos expedientes? ¿No? Pues en ese sentido, habrá que hacer un inventario de transferencia primaria donde vamos a registrar los expedientes que ya no están vigentes, que ya pasaron 2, 3 años, que cumplieron su trámite, pero que por estas cuestiones administrativas o legales no podemos destruir y que necesitan un resguardo precautorio. Para ello, vamos a elaborar, retomando el inventario de trámite, los expedientes que ya están cerrados. Entonces, vamos aquí a monitorear. Ustedes pusieron fechas de cierre en el 2022. Ejemplo aquí, este está abierto y creo que nada más uno está abierto. De los que están vigentes, imaginemos que estos están abiertos todavía. Entonces, estos no los vamos a transferir al archivo de concentración. Maestra, estamos visualizando el PowerPoint. Ay, perdóneme. A ver, permítame. Gracias. Déjenme entonces detener. Una disculpa. A ver. Nuevamente. Les decía que en la sesión anterior registramos el inventario de archivo de trámite, donde vamos a anotar los expedientes que están vigentes, los que tenemos vivos, los que seguimos generando documentación. Y vamos a monitorear cuándo se abrieron y cuándo se van a cerrar, para después preparar el envío al archivo de concentración. Entonces, de aquí voy a retomar los expedientes que ya están cerrados. Los que están abiertos los vamos a mantener aquí, como todavía los asuntos vigentes, y yo puedo jalar ya los expedientes cerrados al formato que voy a preparar para transferir al archivo de concentración. O si todavía no tienen definida esta área de archivo de concentración, pueden destinar, les decía, un espacio de resguardo precautorio. Sí habría que asignar a un responsable de ese resguardo para que lleve el control de las cajas o expedientes que se van a resguardar en ese espacio. Ahora, es importante que esos expedientes se coloquen en cajas para su almacenamiento y conservación,
y vamos a retomar tal cual los datos del inventario de archivo de trámite, que fue el número de expediente, el título de expediente, fecha de apertura, fecha de cierre. Digamos, vamos a copiar, se pegan en el formato de transferencia primaria y aquí el único campo que va a cambiar es el número de caja. De tal forma que vamos a conocer si en la caja 1, cuáles son los expedientes que tenemos resguardados. Tenemos el de Mónica, el de Erika, el de María, el de Stephanie, Leslie, que cerraron en el año 2022 por ciertos motivos, renuncia, jubilación, cambio de adscripción. Y es importante que lo que dice el inventario coincida con las cajas, que tengan mucho cuidado en la asignación de los números, porque de ello dependerá en su momento que localicemos el expediente. Por ejemplo, la compañera que preguntó, si ya estaba un expediente en el archivo de concentración porque ya no trabajaba en la institución y se reactiva el trámite, pues tendré que solicitar ese expediente o buscar en la caja en la que lo transferí, ¿no? Entonces, habrá que revisar este inventario y decir, bueno, yo quiero el expediente de Leslie. Entonces, rastreamos por su apellido o su nombre. Leslie está en la caja 1. Entonces, vamos a ese espacio, esa bodeguita o esa oficina donde resguardamos las cajas y buscamos la caja 1 para localizar el expediente, ¿no? Ahora, si ustedes hacen un retiro de expedientes porque fue una consulta, es importante que utilicen un papelito que le llamamos testigo, que es como un separador de hojas, donde van a anotar el nombre del expediente, el número del expediente, la fecha en que está solicitando el expediente para consulta, quién es la persona que lo está solicitando, y ese testigo se va a colocar en el lugar donde retiramos el expediente de Leslie. Porque si en algún momento requieren o se les olvida que ese expediente se reactivó por contratación y piden el expediente de Leslie, vamos a la caja y dicen, ¡ay, no está el expediente! Pues tenemos la evidencia de que ese expediente, a través de su testigo, se prestó, cuándo se prestó, por qué se prestó, etc. Entonces, como que reemplazamos el expediente para dejar una nota y si en algún momento se regresa el expediente porque ya no se contrató y se necesita resguardar nuevamente, pues se coloca en el lugar donde dejamos la evidencia o testigo del préstamo. Este inventario yo les recomiendo que sea corrido por cajas para que conozcan también en un solo documento cuántas cajas tienen resguardados en su archivo de concentración, qué contiene cada caja, dónde está físicamente, para agilizar la localización. Es un número consecutivo por caja. Los datos que copiamos del inventario del archivo de trámite. Aquí podrían anexar un campo de ubicación física también del expediente, porque si ustedes recuerdan, en el anterior decía archivero 1, archivero 1, cajón 1, o librero 1, librero 2, ¿no? Pero aquí tal vez ustedes ya van a contar con una estantería como anaqueles, donde habría que también numerar a los anaqueles. Anaquel 1, anaquel 2, o anaquel 1 entre paño 1, entre paño 2, entre paño 3, de acuerdo al tipo de estantería con lo que cuenten. Y habría que señalar aquí, ejemplo, anaquel 1 entre paño 1, y sabemos que esta caja 1, la caja 1 contiene a todos estos expedientes, y si quieren el expediente María Elena Trujillo, está en la caja 1, anaquel 1 entre paño 1. Y de esa forma rápidamente localizan el expediente que requieren. Y en el caso de la caja 2, pues de igual forma, ¿no? A lo mejor dice, ya no ocupo en el 1, entonces se fue en el entrepaño 2. Entonces, y si son más meticulosos, podrían poner en el folder dónde está físicamente ese expediente. Aquí podríamos poner en la portada
caja 2, anaquel 1, entrepaño 2. Pero bueno, esa es una ya más de ser más cuidadosos, más meticulosos. Lo ideal o lo necesario sería colocar en el inventario dónde está físicamente ese expediente, en qué caja y en qué anaquel o entrepaño, o si mantienen libreros, pues decir en el librero. Pero recuerden que esto ya es un resguardo precautorio, ya no va a estar en sus oficinas. Tendríamos que designar el otro espacio de resguardo para la conservación de sus expedientes. Referente a este formato, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Todo bien? A ver, déjenme ver el chat. Dice, no, gracias. Ok. Bien. Bien. En el mercado hay una variedad de cajas para resguardo de los expedientes, de diferentes precios también, y todas son buenas. Las cajas que tenemos, sobre todo estas son lo busqué en internet, de Office Depot, son resistentes, algunas son plastificadas, de acuerdo a la zona donde se encuentren, pero bueno, Ciudad de México no tiene un clima tan extremo como si fuera, no sé, Yucatán, Vallarta, ¿no? Que es un clima húmedo. Entonces podrían utilizar cualquiera de estos tipos de cajas, pero si fuera una zona tropical, por ejemplo, no se recomienda utilizar cajas plastificadas porque sería como un microambiente que generaría ciertas plagas o hasta hongos que dañan la documentación. Pero en el caso de la Ciudad de México podrían utilizar cualquiera de estos materiales y hay de diferentes tamaños. Algunas son ya estandarizadas y tanto para expedientes en tamaño oficio como expedientes en tamaño carta y cualquiera les decía son las ideales. Pero lo importante es que en la caja coloquen el rótulo de la información que contiene, porque podrían tener las cajas más caras y los folders más caros, pero si no tenemos en el folder el título del expediente y en la caja el contenido, también eso hace que no localicemos rápidamente el expediente que requeramos. Y si ustedes tienen el control de sus inventarios de transferencia primaria, pues les decía rápidamente, dice, yo necesito la caja 1, el expediente 5 de Susana Diego. Entonces, sí están en tal, ¿no? Zona, en el anaquel 1, en trepaño 1. Y les decía, hay de diferentes precios, todas son buenas. Lo importante también es que coloquen una etiqueta. Ahora, este formato de etiqueta ustedes lo pueden diseñar o en su caso, la caja ya trae una etiqueta precargada o ya está plasmada, donde aquí en el campo de descripción puede colocar el contenido de la caja, el número de caja, las fechas del contenido de la caja y de esa forma revisar rápidamente la información o los datos de localización. No les recomiendo poner las etiquetas en las tapas porque difícilmente vamos a visualizar si están en un anaquel, ¿no? Si están en un anaquel, pues se tapa la información que pudiéramos tener en la tapa. Lo ideal es colocarlo en la parte aquí frontal o en algunos casos en la lateral o en los dos lados para reforzar la información. Ahora, si el espacio es muy pequeño o les hace falta campos, pueden diseñar su propia etiqueta de caja colocando el nombre de la IAP, los logos, el área productora, que al ser un espacio de resguardo para toda la IAP, habrá expedientes de recursos humanos, de contabilidad, de el área médica, el área jurídica, ¿no? Entonces, por ello la importancia de contar con una persona responsable de el control y resguardo de los expedientes transferidos y para también delimitar de quién son las cajas. Entonces, el dato área productora, podemos poner el asunto, el número de caja, el periodo de los expedientes que lleva esa caja y podemos poner un número de ingreso o de transferencia
de esas cajas. El número, pues ya les decía, tendría que asignarla la persona responsable del archivo de concentración para decir, bueno, este es el ingreso 1 de recursos humanos, el ingreso 1 de recursos financieros, o hacer un número consecutivo de ingresos por año. Pero eso ya lo establecería el responsable del resguardo y control de los expedientes. Y bueno, todo esto de lo que yo les he platicado está fundamentado con la Ley General de Archivos, la Ley General de Transparencia y la Ley Local de Archivos de la Ciudad de México. Y también, pues lo que señala la ley son la metodología para la organización, las obligaciones, pero también hay delitos. Y yo les decía que es importante tener un edificio donde resguardar los expedientes, una oficina que no tenga filtraciones, que no tenga, que no esté expuesta a polvo, a iluminación, que no esté también a lo mejor en un sanitario donde pueda haber fuga de agua, etcétera. ¿Por qué? Porque justo hay delitos que dicen que si tenemos alguna falta con los archivos, será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y multa de 3,000 a 5,000 veces la unidad de medida y actualización a la persona que sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice total o parcialmente información y documentos de los archivos que se encuentran bajo su resguardo, que transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca sin el permiso correspondiente un documento considerado patrimonio documental de la nación. Traslade fuera del territorio nacional documentos considerados como patrimonio documental de la nación. Que mantenga injustificadamente fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la nación y también que destruya documentos considerados patrimonio documental de la nación. Entonces, pues por ello la importancia de conservar y sobre todo vigilar aquí que no estemos destruyendo documentos sin un criterio de valoración, ¿sí? Por eso les hablaba también de que tengamos los inventarios de archivo de trámite, inventarios de transferencia primaria, hagamos dictámenes de eliminación, que analicemos qué documentos son relevantes para la institución y cuáles sí cumplen con una función administrativa. Y cuando ya tengamos detectado y analizado qué expedientes generamos, pues desde su producción identificar este documento no es histórico, este documento es administrativo y que en su momento se ha validado ese dictamen de eliminación por el titular de su institución. Ahora, en el caso de que por alguna cuestión se pierda y total o parcialmente un expediente, si fuera un expediente legal, sí habría que tener que notificar a las instancias legales correspondientes para gestionar, ¿no? En su caso, la reposición o evitar ahí alguna situación más grave. Pero en el caso de algo como administrativo, pues pedirle al trabajador que nos reemplace el documento para poder tener el completo, ¿no? Por alguna situación dices, hoy destruí la fotocopia del INE, se me fue, ¿no? Pero es algo que no es tan complejo de reemplazar. Le pedimos al trabajador que nos proporcione una fotocopia. Pero les decía, si es algo más fuerte, más legal, sí habría que reportarlo a la instancia correspondiente. Y dice, para los fines de lo anterior, la IAP deberá designar a una persona responsable quien velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos en dicha ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Entonces, aquí es importante que vigilen que los expedientes se encuentren bajo llave, sobre todo los expedientes que tienen información confidencial sensible, para evitar pues mal uso de la información, ¿no? O pérdida, robo, extravío, mutilación de los expedientes. Bueno,
Indicaciones adicionales que nos hacen los lineamientos. Se procurará anexar al expediente un solo ejemplar de los documentos que integre los cuadernillos o estos apartados en el caso de los expedientes de personal. Las fotografías serán agregadas al apartado relacionado con el tema. La devolución se deja a veces los usuarios dicen, quiero que me regreses mi certificado de estudios. Entonces, los lineamientos nos dicen que hay que dejar constancia por escrito que el expediente hay que dejar constancia en el expediente de la IAP la fecha, nombre, firma autógrafa, huella digital y parentesco de quien solicita o en su caso recibe el expediente. Entonces hay que dejar evidencia que se retiraron esos documentos por solicitud del usuario, ¿no? Y que justifique el porqué. Y lo que no debemos perforar, de acuerdo a los lineamientos, son certificados originales en materia de identidad, actas de nacimiento, cartilla, pasaporte, en su caso credencial del INAPAM, documentos de salud y educación, o de carácter oficial, ni otro instrumento que contenga la certificación de algún fedatario público o autoridad jurisdiccional para evitar su alteración o la pérdida de información que tenga sellos o firma. En su lugar, se deberá agregar una copia simple de los mismos para que los originales sean conservados en un sobre cerrado. Entonces, bueno, esas son algunas sugerencias que hace la Junta. Y referente a los préstamos, pues es importante que ustedes diseñen un vale de préstamo donde se plasme el nombre completo y firma del solicitante, de qué área pertenece ese solicitante, los datos de localización del solicitante, la fecha en que se está haciendo el préstamo y cuándo tiene que regresar ese expediente a su área para resguardo, el número de fojas que integra el expediente, ya les comenté cómo hay que hacer la foliación, y una breve explicación para la solicitud del préstamo del expediente. Hay que anexar, yo les sugeriría que se anexe dónde se encuentra físicamente ese expediente para que al momento de la devolución rápidamente puedan integrar el expediente al lugar físico que le corresponde. También pueden llevar un número de control de préstamos y hacer su registro electrónico, además de físico, porque aquí les pide nombre y firma, autógrafo del solicitante, entonces habría que hacer una impresión del vale, pero también llevar un control electrónico para agilizar las búsquedas de los expedientes que están prestados. Y utilizar los testigos de préstamo, que es este separador de donde están los datos del solicitante, los datos del expediente, y colocarlo en el lugar donde estamos retirando el expediente. Y nos dice también los lineamientos que cuando la revisión de los expedientes sea solicitada por las autoridades con facultades en los diferentes órdenes y niveles de gobierno, deberá integrarse en el expediente el oficio de supervisión que emita la autoridad revisora. Entonces, eso puede darle un mayor soporte a su vale de préstamo. Y bueno, no sé si tengan alguna duda referente ahorita al tema de la consulta, de la transferencia, de la instalación de sus expedientes. No, gracias. No sé qué opinan referente a estos controles de consulta préstamo, al seguimiento de los expedientes físicos y electrónicos. ¿Quedó algo pendiente de abordar? Platíquenme. Tenemos una pregunta en el chat de Marina. Por ejemplo, cuando son hojas grandes como planos, ¿cómo se pueden resguardar físicamente? Se pueden, hay estantería especial para los planos y se mantienen, pues sí, en su forma original, ¿no? Extendidos, sobre todo en mesas como si estuvieran en una cama, ¿no?
No se recomienda colgarlos porque el soporte se deteriora. Entonces hay gente que les pone como unas cintillas en la parte lateral para después colgarlos, pero eso hace que el soporte se deteriore. Entonces lo ideal es mantenerlos así acostaditos, y si son los documentos, por ejemplo, de los planos del edificio, se puede hacer una guarda de papel para proteger al plano y que no se deteriore. Les decía, hay estantería especial para planos, pero si no contamos con esta estantería, podríamos mantenerlo en alguna mesa de trabajo del tamaño del plano, y en esa guarda que les comento, que es como una funda de papel, colocar el título del plano, la fecha del plano, y hacer su inventario también de planos para saber qué, qué es lo que resguardamos en ese soporte, en ese formato. Y lo ideal también sería que se pueda digitalizar, ponerle los metadatos, abrir sus carpetas electrónicas para después ya no manipular el plano y simplemente hacer la consulta a través del documento digital. Noemí agradece la información y menciona que Sí, estuvo muy completa. María de Lourdes, ¿nos podría compartir por favor el código para hacer los registros de los expedientes? Me refiero a la tabla que presentó. claro que sí. Sí, sí, ahorita se los vuelvo a mostrar. Y me dice, justo Erika, dice, pero el plano está dentro de un expediente. Sí, se puede doblar, no pasa nada si se dobla, pero se debe mantener en el expediente al que le corresponde. Y también podríamos utilizar una guarda plástica, si está doblado, una guarda plástica para mantenerlo conservado. O hay ocasiones que el mismo la constructora o el arquitecto lo entregan doblado, pero no cabe en el folder tamaño carta oficio. Sí podríamos, en ese caso, sacarlo del expediente, pero manteniendo una referencia cruzada donde señalemos a qué expediente corresponde ese plano. Y podríamos tener una caja o un archivero de solamente planos, ¿no? Pero les decía, habría que hacer su inventario de planos, y en el plano, en su funda o en su guarda, colocar el título del plano y la fecha del plano, para que cuando requieran determinado plano sea fácil su localización. Uh-huh. Miren, déjenme mostrarles. A ver, están el catálogo de disposición documental de la Junta. Díganme si se visualiza, por favor. Sí, sí se ve. Okay. Miren, este instrumento es el resultado del análisis de las funciones de la Junta de Asistencia. Ustedes tendrían que hacer algo similar para analizar cuáles son sus funciones, qué documentos tienen valores administrativos, contables, fiscales, legales, y cuánto tiempo les es útil su conservación o, en su caso, su eliminación. Entonces, para hacer este documento hay que analizar toda la normativa de su institución, hay que hacer el análisis de los manuales de organización, manuales de procedimientos, manuales de funciones, y los campos son los siguientes. ¿Me entienden? El fondo es el nombre de la institución. La sección son la definición de funciones de la institución, y luego la serie son ya las actividades que realiza la institución. Entonces aquí ellos tienen como serie informes mensuales de actividades. Estos tienen un valor administrativo, legal, fiscal y contable. Son las 4 opciones. Pero la Junta dice que los informes anuales de actividades tienen un valor administrativo y legal. En archivo de trámite, es decir, en sus oficinas, los conservan 2 años. Después, en el archivo de concentración, se conservan 4 años, y el tiempo total de su conservación son 6. Y aquí nos da 3 opciones. ¿Cuál es la disposición? Es decir, ¿qué vamos a hacer con esos expedientes después de que cumplen 6 años de conservación? En el caso de los informes, se van a conservar por siempre, son históricos.
Y después acá nos dice el nivel de seguridad, básico, medio o alto. No tiene ninguno de estos criterios y no tiene ninguno de estos criterios y el soporte documental es impreso. Ellos ya marcan las opciones, impreso y electrónico. ¿Sí? Hablábamos de los expedientes híbridos, ¿no? Entonces puede ser que tengan los dos. En este caso sus informes son impresos. Y ellos los van a conservar de manera histórica, porque son las evidencias de sus actividades del año. Vamos a ver otra función. Dice, fíjense, las convocatorias tienen un valor administrativo y legal. Esas convocatorias se conservan un año en el archivo de trámite, se mandan para resguardo en el archivo de concentración por 2 años, su tiempo total son 3 años y después se eliminan. No tiene ningún nivel básico, ningún nivel de seguridad y el soporte es impreso. Vamos a ver, por ejemplo, ustedes seguramente también llevan sesiones, ¿no? de actividades de la Junta de Gobierno. Y aquí dice, son documentos con valor administrativo y legal, porque pueden ser las actas de las sesiones y todos los acuerdos que se llevan de esas sesiones. Y se conservan 1 año en trámite, 2 en concentración, tiempo total 3, se hace un muestreo y después este formato está impreso. Cuando hablamos de muestreo es que dice, no vamos a guardar todas las actas de las sesiones, vamos a hacer una selección de los temas más relevantes y son los que se van a conservar y las demás se pueden destruir. O puede ser, miren, aquí aquí hay 2, dice, carpetas de sesiones, acuerdos y actas, es la otra serie documental. En esta carpeta puede ser que sean los oficios de invitación para reunirse este cuerpo colegiado, entonces la invitación, dónde va a ser, a qué hora va a ser, qué temas se van a tratar, o cuál es la orden del día. Entonces, por ello, dicen, vamos a dejar una muestra y lo demás se va a eliminar. En cambio, las actas y acuerdos de esas sesiones son de valor administrativo y legal, se conservan 1 año en el archivo de trámite, 11 en concentración y se conservan de manera histórica y el formato es impreso. Ajá. Entonces, es importante que ustedes hagan este índice de temas o índice de funciones para determinar los tiempos de conservación y los destinos finales. Les decía, no siempre hay leyes que les indiquen cuánto tiempo se conservan. Casi siempre es por la operatividad de la consulta, las auditorías y demás. Vamos a ver si hay cosas de personal, que es el expediente de personal. Debe estar por acá. Juicios, tecnologías, sección administrativa. Aquí está, mire. El expediente de personal tiene un valor administrativo, se conservan 11 años en archivo de trámite, 11 en concentración, tiempo total 22 años y se eliminan después de ese tiempo. Y dice, el nivel de seguridad es alto, el soporte es impreso y electrónico. ¿Sí? Entonces, esa es una guía para establecer los tiempos de conservación de los expedientes. Viene jubilaciones, honorarios profesionales, los controles de asistencia, miren. Los controles de asistencia, dice, tiene un valor administrativo y legal. Vigencia 2 años en trámite, 4 concentración, tiempo total 6 y se eliminan. Ajá. El soporte es impreso y electrónico. Entonces, les decía, es importante que ustedes realicen una tabla similar para que monitoreen los tiempos de conservación y el destino final. Y con base en esta tabla, porque esta tabla estaría validada por sus autoridades,
Cuando eliminan documentos, se sustentan en esta tabla, que tiene un valor legal, y si hay alguna situación de consulta, dicen, no, es que esos expedientes, tanto físicos como electrónicos, ya se destruyeron porque ya cumplieron su función, ya cumplieron su vigencia y no son documentos históricos. Sin en cambio, los expedientes de las sesiones o actas y acuerdos, si son expedientes históricos, esos están disponibles, ya son documentos públicos y pueden ponerlos para acceso a los ciudadanos. Este instrumento se llama Catálogo de Disposición Documental. Le sería muy útil para establecer sus tiempos de conservación y los destinos finales. Bien. Los códigos de, supongo que es lo del expediente. Déjenme abrir nuevamente aquí. Compartir. El código que veíamos es de acuerdo a, dice, comenzará con las iniciales de la institución, seguido de una diagonal y las siglas de la IAP. Después se anotarán las iniciales de la persona, diagonal, se continuará con el número consecutivo del expediente, sería un consecutivo por año, y finalmente el año, el número del año en gestión. Ese sería el código del expediente. Entonces no está complejo. Bien. Les voy a compartir, de hecho, esta presentación. Les voy a pasar el link. Y si no, también a través de Ruth, como lo hicimos la sesión anterior, les puedo compartir la liga por correo electrónico para que tengan la diapositiva disponible y puedan consultarla en otro momento. Y también les dejo mi correo electrónico por si, no sé, empiezan a hacer expedientes y no saben cómo clasificarlo, o en su caso algún tiempo de conservación, alguna sugerencia. Con toda confianza me pueden escribir y yo las atiendo vía correo electrónico para que platiquemos, ¿no?, de sus dudas. susana.diego.archivos@gmail.com. A ver. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que me quieran externar de referente al curso. Pueden hacerlo por el chat o activar su micrófono. ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Parece que quedó todo muy claro. Bueno, pues entonces si no tuvieran alguna otra duda, cerraríamos este tema. Y de verdad, si en algún momento tienen alguna consulta, me la pueden externar vía correo electrónico y con toda confianza y con mucho gusto yo les estaría apoyando a distancia. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Me voy a permitir compartir en pantalla. Le estamos proyectando el agradecimiento por parte de la Junta de Asistencia Privada por su participación en la sesión de desarrollo, conformación de expedientes físicos y o electrónicos de personal y voluntarios. Termina el día de hoy, 30 de marzo. Maestra, muchas gracias por toda esta información que nos compartió. Fue muy valiosa. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues que pasen muy buen día. Gracias por su apoyo. Igualmente. Las personas que no colocaron su nombre al inicio de la sesión, por favor, no olviden hacerlo. Recuerden que de esta forma tomamos la asistencia. También ya les coloqué en el chat la liga para que nos apoyen con la evaluación. Que pasen buen día.